El rey llegó para vencer, para arrebatar lo que no era suyo y expandir un reino que tomó traicionando a quienes amaba. El Cordero llegó para rogar, para pedir lo que era suyo y proteger una granja que ganó trabajando junto con quienes amaba. La mañana da luz a la tarde y esta a la noche, y ni el Cordero ni el Rey han retrocedido. ¿Quién de los dos vencerá? Esto es de Tokio a Jerusalén semanal número 36. El Rey y el Cordero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de estas noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que vengas nuevamente a un episodio más de Tokio a Jerusalén semanal, donde platicamos de los animes y mangas que hemos visto y leído en los últimos 7 días. Si es tu primera vez por aquí, espero te la pases muy bien. Estamos platicando ya del cierre de la temporada de primavera 2023, que nos dejó muchos animes bastante buenos. El día de hoy me vi el final de la temporada de Home Hero, de My Home Hero. Espero que haya una segunda. La verdad, el final sí me dejó así con escalofríos. La expresión del protagonista fue brutal. Y bueno, aunque yo diría que el personaje del padre de Nobuto, me parece que se llama, se me hizo de lo más detestable. Me arruinó un poco el final. Me recuerda un poco a los villanos de Sao, por ejemplo, en la saga de Phantom Bullet. Recuerdan que había un acosador que seguía a Sada-san, y de lo más detestable, una persona grotesca, un personaje que te hace no odiarlo por sus actos malos, sino por su personalidad. Algo así se me hizo el final boss en esa temporada de My Home Hero. Pero bueno, los demás personajes, una chulada, increíbles. También hoy me vi, justamente hoy es lunes 19 de junio. Vi también el final de una serie que no he hablado, de My Clueless First Friend, el anime de la chica seria y de pelo negro y el chico súper extrovertido que no para de decirle cosas lindas sin darse cuenta. Alguien resume esta serie como demasiado afecto masculino, y es verdad. Hablaremos, espero, pronto de esas series. De hecho, como tuvimos varias semanas sin programa, me gustaría también ocupar las siguientes semanas para hablar de varios animes que realmente hace falta platicar más de ellos. Otro ejemplo es el spin-off de Ranking of Kings. Fue buenísimo, o sea, había episodios. O sea, como conjunto es extraño porque te van dando cachos de cosas que no habías visto. Pero cada episodio independiente trae cosas increíbles. Trae cosas geniales de la familia de Ouken, de Daida, de todos los personajes, ¿no? Del mismo Boji, aunque Boji no es el protagonista de esta saga. Mi personaje favorito sigue siendo Healing, definitivamente, pero híjoles, también es que Ouken y su pasado es genial, de los 3 hermanos, hijos de un rey dictador. Trajo muchas cosas buenas esta temporada, y entre las cosas buenas que definitivamente trajo es la segunda temporada de Vinland Saga. Muy diferente a lo que vimos en la primera temporada. Yo intenté en un inicio hacer reseñas semanales de ese anime, pero no me dio la vida para hacerlo. Pero sí les recomiendo que vean el análisis del inicio de la primera temporada, que aparece en este momento en las notas, bueno, en las etiquetas, que es titulado Cerrando Ciclos, donde hablé sobre la problemática con que parte esta segunda temporada, que es un Thorfinn que ya no ve sentido a la vida. No tiene claro por qué hace las cosas, no tiene claro por qué acepta las condiciones de esclavitud en la cual está sometido, cuando su propósito de vida, que era vengarse de Askelan por la muerte de su padre, había sido frustrado y Askelan estaba muerto. Pasa por una transición, ahora adaptándose a la vida de granja, comprendiendo lo que es ganarse el sustento con sus propias manos, entender que de esta semillita puede generarse trigo y después pan, y también ver la buena voluntad de su empleador y de su amigo Einar, y también de la otra compañera que también es esclava, para llevar de alguna forma una familia, aquello que le fue arrebatado. Vean ese episodio, hablo de eso y de otras cosas más que involucran el final de la serie, la primera serie, una serie
tremenda, violenta, fuerte, con escenas impactantes y fuertes, y como ahora vemos la vida de Thorfinn en una granja, donde la amenaza mayor es precisamente que tu cosecha no funcione, ¿no? Véanlo, les invito a hacerlo. Pero platicaremos el día de hoy de la segunda parte de la segunda temporada. Después de que Thorfinn se empieza a adaptar a esta nueva realidad, acepta el regalo que se le fue entregado de una nueva oportunidad, acepta también que él tiene que cargar con el dolor y la muerte que causó a otras personas y sin embargo salir adelante en nombre de ellos y también renunciar a su vida de violencia. Sin embargo, a pesar de que Thorfinn ha cambiado, a pesar de que Thorfinn es un nuevo hombre en muchos sentidos, viene el examen que realmente debe evidenciar si realmente este cambio se puede sostener o no. Hay una amenaza constante a la granja. Pero bueno, vayamos por partes. Vamos a establecer algunas cosas de el planteamiento de personajes y cómo está constituida la trama en esta parte de la temporada de Vinland Saga. El empleador de Thorfinn le propone trabajar la tierra, convertir esta porción de bosque en tierra cultivable y pagarle cada cierto tiempo con los frutos de esta cosecha. Si lo hace bien, él y Einar pueden obtener su libertad. Este personaje es bonachón, es un fiel creyente de que si progresa económicamente, si es poderoso, si es productivo para el reino, el rey va a protegerlo. Él tiene ciertos lacayos que sirven como guardaespaldas, pero solamente sirven para problemáticas internas, pero no está preparado para un conflicto como el que se va a enfrentar. Él más bien dice, no, mientras yo pueda ser útil al rey, el rey me defiende. En contraste con su padre, que él no confía en esta forma de ver la vida de su hijo. Es verdad que su hijo logró prosperar económicamente, pero él sabe o él piensa que a través de esta prosperidad va a hacer que otros le envidien. Y la seguridad que supuestamente tiene en la protección del rey es una ilusión. Sus hijos, los que vienen siendo los nietos, tienen una propensión más bien hacia la violencia. El menor, aunque nunca ha probado su valía en batalla, cree que ser granjero es algo despreciable. El mayor, que sí ha probado el acero, que sí ha destruido poblados, que de hecho llega con un collar de orejas y se las avienta a su hermano como un regalo, como una burla, pero también como una demostración muy explícita de su violencia. Su padre, al ver esta acción del collar de orejas, se queda horrorizado porque su hijo ha sobrepasado cualquier pensamiento de violencia que él se hubiese imaginado. Lo mantiene de alguna forma a raya con la mentira que él ha contado de que en antaño fue un guerrero muy poderoso. Simplemente coincidieron los nombres y él se aprovechó de eso para asegurarse una fama e imponer cierto respeto entre los demás vikingos. Este es el contexto de ideas de los patrones de Einar y de Thorfinn. Thorfinn también tiene una lucha interna donde él finalmente decide seguir viviendo. Él se da cuenta que aunque ha negado su intención de vivir, su instinto al protegerse del ataque de Heavy cuando le cortan su oreja le indica que inconscientemente aún espera algo de la vida. En paralelo de esa historia en la granja, de ese planteamiento, vemos poco a poco el avance de Canuto. Hago un paréntesis aquí porque quisiera hablar más a fondo de Canuto en el siguiente segmento, para hablar del que para mí es el segundo padre para Canuto y para Thorfinn. Irónicamente también es la persona que les mata a sus papás. Estoy hablando de Askeland. Askeland, que es el objetivo de venganza de Thorfinn en la primera temporada, y Askeland, que también mata al padre de Canuto, facilitándole a él la llegada al trono. Hay una escena magistral, la última batalla en el enfrentamiento que tiene Thorfinn y Askeland, donde él revela parte de su pasado. Revela que su padre embaraza a una lacaya que es su madre y le desprecia todo el tiempo a ella y al pequeño. Su madre le da una enseñanza, que es que algún día iba a volver el rey Arturo e iba a instaurar un periodo de paz. Él basa mucho de su infancia en ese pensamiento hasta que se da cuenta que nunca iba a llegar y que si tenía que hacer algo, si algo tenía que ser hecho, tenía que ser por medio de él mismo. Logra matar a su padre siendo niño
pone en discordia entre sus medios hermanos, poniendo ahí como la sospecha de que uno de ellos mató a su padre y termina quedándose con los recursos de su padre. Sin embargo, aunque él había, digamos, quitadose esa intención de esperar a Arthur como el gran Mesías, él seguía buscando una persona a quien seguir, un líder, un rey que volviera a unificar y dar paz a todos los reinos. Y desde que ve a Canuto, él siente que podría ser esa persona. Entonces, en esos breves encuentros que tiene con Canuto y sobre todo en la conversación final que tiene con Canuto y con Thorfinn, le lega prácticamente su deseo de que sea un rey digno de ser seguido. Canuto tenía una serie de conflictos y ahora tiene la demanda de Askeland de que él sea ese tipo de persona. Al final de la saga, Askeland proclama que él es descendiente de Arthur, de hecho, y que merecería el trono, todo para que la culpa fuera sobre él cuando finalmente mata a Canuto. Obtiene por eso el ataque de los soldados de reino y de alguna forma justificando que Canuto iba a ser el siguiente rey, a pesar de que no era el candidato óptimo dentro de los hijos del verdadero rey. Le facilita la llegada al trono a Canuto. Es su regalo como padre que hace Askeland, matando al que sí era su padre, pero que nunca se había comportado como tal, y dándole la facilidad para iniciar un nuevo reino. De parte de Thorfinn recibe una enseñanza diametralmente opuesta. Askeland es de las últimas personas que ven con vida al padre de Thorfinn, a Thorns, y aunque él lo niega, le impacta completamente esta actitud de alguien tan poderoso, de un líder nato, que pudo haber tenido todo, ser rey de todo. Estaba dispuesto incluso el mismo Askeland a seguirle, y sin embargo que suelta la espada y decide no pelear, decide ser aún más fuerte. Esa fuerza que ya tenía física la canaliza a la paz. Termina Askeland traicionándolo y matándolo, pero el trabajo estaba hecho. Thorns había influido poderosamente en Askeland y a pesar de que no tenía los medios más ortodoxos para hacerlo, intenta transmitirle las enseñanzas de Thorns a Thorfinn. En las muchas conversaciones que tuvo con él, intenta hablarle de la banalidad de perseguir estos objetivos de grandeza, cómo las generaciones, los reinos se levantan y caen, y sin embargo todo sigue igual. Aunado también a ridiculizar al mismo Thorfinn de que tantas veces intentaste derrotarme y nunca lo lograste y ya llevas 10 años o no sé cuántos y parece que no lo vas a lograr. En su último respiro, Askeland le pregunta a Thorfinn, y esta pregunta es contestada en la primera parte de esta temporada: ¿cómo vivirás tu vida ahora que no tienes un motivo para vivirla? Mensajes diametralmente opuestos para un hijo y para otro. Yo lo considero así. Sé que es un personaje también aborrecible en muchos aspectos. Asesino, es traidor, de todo. Pero en este personaje paradójico vemos también que para Canuto y para Thorfinn les muestra la posibilidad de un destino distinto al que sus padres, o más bien al que el mundo como lo veían, les estaba enfocando. Y lo logra. Y lo vamos a ver en el siguiente segmento con Canuto a Rey. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal, Rey. ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio a Jerusalén. Al momento de ponerse la corona, Canuto empieza a tener una serie de visiones donde la cabeza de su padre le empieza a hablar y felicitar por las buenas acciones que como rey estaba efectuando. ¿Y qué buenas acciones me estoy refiriendo? Este rey oscuro que había ganado su influencia a través de la traición y la agresión a otros poblados, aplaudía en primer lugar
el hecho de que haya obtenido su reinado a través de la muerte de él. Como que le felicitaba. Qué bueno que obtuviste un aliado como Askelan, que con mi muerte pudiste obtener el trono. En segundo lugar, empieza a mata a su hermano. Es un capítulo muy duro, no recuerdo exactamente el nombre, el número de capítulo de la segunda temporada, donde empieza a haber recuerdos de la relación de Canuto con su hermano mayor. Al ser un niño delicado, que había sido de alguna forma muy cuidado por el personaje de la primera temporada, su escudero, su lacayo. También su hermano mayor le intentaba proteger, sabiendo que la responsabilidad del trono iba a caer más bien sobre él como mayor y no sobre Canuto. Entonces podría haber la posibilidad de que él continuara con su vida, de ser protegido sin ningún problema. Este personaje, su hermano mayor, parece que es de las pocas personas que entienden que esta personalidad de Canuto tan tierna, tan tímida, es válida también para un príncipe. Sin embargo, en este mismo episodio vemos cómo Canuto efectúa su plan de matarle con veneno a su propio hermano. Una decisión muy maquiavélica, muy del manual de Sun Tzu, donde él sabe que la forma en que pueda unificar y traer paz a su reino es deshaciéndose de los candidatos que podrían traer conflicto, podrían faccionar este reino. Con todo, y que era su familiar favorito, una persona que amaba tanto, tiene que decidir matarle. Y nuevamente llega la representación de su padre, esta cabeza terrible que le ovaciona el hecho de que haya tomado esa decisión tan de reyes. Canuto no se inmuta demasiado porque de su perspectiva él sigue siendo diferente a su padre. Su padre buscaba el poder por el poder, buscaba tener influencia y derrotar solamente por agrandar su ego. Y en cambio Canuto se embarca en desde su perspectiva, noble misión de traer el paraíso a la tierra, donde no importaban los medios. Lo de menos es cómo hacerlos, sino llevar a cabo. Para eso, según Canuto, necesita poder e influencia y atemorizar a todos los demás, ¿no? Unificar, y para eso si tenía que destruir a su propia familia, era dispuesto a hacerlo. He hablado también de la concepción de Canuto respecto a Dios. Recordemos, Canuto es un personaje real, aunque aquí hay diferencias en esta representación en Vinland Saga, pero que también tiene mucha influencia del cristianismo. En la serie, Canuto proyecta la relación de su padre en su idealización de Dios. Mi padre es malo. Me costó mucho tiempo representarlo como malo. Mucho tiempo me culpé por asumir o pensar, siquiera atreverme a pensar que era una persona mala. Pero ahora lo sé. Y si mi padre era malo, también Dios es malo, y por tanto, Él no va a hacer nada para sacarnos de este infierno en la tierra. Tengo que hacerlo yo. Y lo tengo que hacer por todos los medios, entre ellos el poder. Más adelante, en la segunda parte de esta segunda temporada, vemos cómo Él va armando su plan, porque ahora en Inglaterra existe el peligro de que los otros reyes o señores feudales le traicionen. Ellos ya fueron conquistados, es verdad. Sus territorios ya son parte del reinado de Canuto, pero eso no significa que tenga su fidelidad. Entonces tiene que preparar, según su perspectiva, un ejército capaz de derrotar, literalmente, no solamente de amenazar, sino de derrotar a todos los reyes y a todos los señores feudales de Inglaterra. Él empieza a fraguar un nuevo plan. Nuevamente la cabeza del padre llega para felicitar y para reírse de cómo él es prácticamente la encarnación de sus intenciones, de sus sueños. Y Canuto empieza a ver que en esta ambición de generar cada vez un ejército más grande de vikingos, de vikingos, se han acabado los recursos que tiene. No hay posibilidad de que él pueda mantener con los recursos actuales un ejército tan grande, sobre todo para las campañas militares que está a punto de efectuar contra los señores feudales. Entonces su plan es el siguiente: tomar todas las granjas que están alrededor de su territorio para hacerse con esos recursos, expropiarlos y mantener a su ejército. De hecho, allí es donde desemboca el peligro de la segunda parte, donde a pesar que Thorfinn, ahora hablaremos un poco más de él, ha decidido llevar una vida pacífica y nunca más tomar las armas innecesariamente, ahora se va a encontrar con el examen que le presenta su hermano, en cierta medida, que es que Canuto ambiciona
todo lo que tiene las granjas de su reino. Cuando Kentil y su padre, Kentil el hijo menor, llegan a rendirle pleitesía al rey Canuto, llevándole lo mejor de los productos, él es retado porque quiere ser parte de la guardia del rey. Recordemos, él quería demostrar su valía en batalla. Hace ridículo completamente cuando le piden que destroce un cerdo y es provocado para que haya conflictos y tenga una excusa Canuto para expropiar esa granja. Uno de los lacayos de Canuto facilita la situación en donde terminan los dos hermanos asesinando a muchos de la guardia del rey, algún grupo, y por esto declara el rey Canuto que la granja iba a ser expropiada. Más tarde, el hermano mayor reconoce que más bien estaba buscando una excusa y que iba a hacerlo de cualquier forma. Por eso no podía culparse Kentil, el hermano menor. Entonces ocurre lo siguiente. Einar y Thorfinn, que habían prometido llevar una vida recta y crear un nuevo mundo desde su punto de vista, ahora van a chocar contra una intención similar que tiene Canuto. Ambos hijos de Askeland van a interactuar en una nueva subsaga, minisaga en la saga de la granja, donde este lugar es el lugar de discordia. Este pequeño lugar simboliza la tierra y simboliza todos los conflictos que están alrededor de ella. Ha hecho un gran trabajo el escritor, déjenme decirles, para como entrecruzar los destinos de Canuto y Thorfinn, influenciarlos tanto mutuamente y lograr que en este conflicto vuelvan a encontrarse después de tantos años de no haberse visto. ¿Cuántas cosas ha vivido Canuto siendo el rey que quería su padre que fuese? Siendo poderoso, siendo inmisericordia, con puño de hierro, derrotando a los enemigos. ¿Y qué vivencias ha tenido también Thorfinn? Por una parte, pasando de una ansiedad, o más bien la vida no tiene sentido, a no poder conciliar el sueño por todas las víctimas que causé y todo el mal que hice, a necesito seguir viviendo y necesito arrastrar esta carga conmigo mientras salgo de aquí, de este infierno. Ambos, sin embargo, quieren, desde su punto de vista, volver el mundo tan bello como lo anhelan, y chocan en este encuentro en el cual debe haber una resolución. Al final de esta saga, mucha gente ha muerto. Kentil se ha dado cuenta de que su tontería de demostrar su hombría ha causado todo el conflicto, y maravillosamente cuando se reúne la familia, todos los dueños de la granja, la madre, el padre, el abuelo no está ahí, no, también el abuelo, el hermano mayor y el menor. Él, en lugar de seguirse escondiendo o seguir presumiendo de valía cuando no la tenía, da un paso al frente y como representante de la granja que había dejado su padre, y ante las amenazas de su madre y su hermano, dice: vamos a pedir la rendición, vamos a pedir la paz. Y ante las amenazas de su hermano y de su madre, dice que ya no seguirán peleando. Se acabó. No estoy siendo cobarde, no estoy diciéndolo por cobardía, sino porque me he dado cuenta que eso no tiene ningún sentido. ¿Cuánta gente ha muerto por mi culpa? ¿Cuánta gente sigue muriendo? ¿Y qué caso tiene cuando realmente ellos nos superan en número y en experiencia? Somos nada, somos polvo delante de ellos. Y por no ceder, podríamos perderlo aún más. Me parece increíble esa decisión que toma Kentil. Me parece un crecimiento del que para mí era el personaje más insoportable de toda la obra. Increíble. Mucho más al final del episodio 23. Hay una interacción entre Thorfinn y este personaje en Kentil. Y se reconocen mutuamente como hombres completos. Kentil le dice a Thorfinn: ojalá algún día pueda ser como tú. Pero Thorfinn reconoce que él había entendido algo mucho antes de lo que él mismo entendió. A Thorfinn le tomó muchos años entender la lección, pero a Kentil le tomó solamente un conflicto armado. Él era un hombre que había resuelto la ecuación de su vida en muy poco tiempo, en unos días, lo cual le tomó a él casi toda su vida. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos.
terminamos con este último segmento, ya hablando de lo más importante del capítulo 23, que es el encuentro entre este rey poderoso, un puño de hierro que es Canuto, y el cordero simbolizado por Thorfinn, el cual ha entendido que la violencia no es la respuesta, que podemos obtener paz a través de paz y que necesitamos hacerlo. Para llegar a este encuentro, Thorfinn se adelanta a Kentil para pedir el acuerdo de paz. Sus guardias de rey se lo impiden y uno de ellos le empieza a golpear. Thorfinn propone que si aguantaba 100 de esos golpes, tendría el derecho de poder hablar con Canuto. Canuto, mientras, escucha que es Thorfinn y en parte se la cree y en parte no. Lo último que vio Canuto de Thorfinn es a un guerrero despiadado y fuerte, capaz de destruir a guerreros mucho más poderosos o por lo menos salir bien librado de las batallas. Aunque Canuto, ya para ese entonces, sabe defenderse, aún no es un guerrero de la talla de Thorfinn. Entonces queda un poco conmocionado con este hecho. Thorfinn logra aguantar los 100 golpes y jamás devuelve uno solo. Su rostro está hinchado y es la perfecta representación de este pasaje donde nos dice Jesús de poner la otra mejilla. Parece que se lo toma completamente literal y su cara está destrozada. Ellos reconocen la grandeza de Thorfinn. Todos los guerreros que antes se burlaban de él por su estatura y por lo ridículo de su petición de querer hablar con Canuto. Todos ellos no pueden sino reconocer a uno que es un guerrero verdadero. Hay un plano muy bello donde cuando da este guerrero el golpe número 100, un golpe sin fuerzas hacia Thorfinn, él se desploma en el suelo, alza su mirada y puede ver que este pequeño guerrero, que es Thorfinn, parece grande, parece inmenso. Desde esa perspectiva de una persona que aguantó esos 100 golpes, que sigue demostrando entereza de carácter y no se ha amedrentado a ninguno, todos reconocen su valía. Finalmente, el encuentro que se esperó desde el inicio de la temporada ocurre entre Canuto y entre Thorfinn. Canuto no puede estar más consternado. El cambio que ha tenido Canuto al volverse ya un guerrero, un hombre y un rey, era uno que se esperaría de un rey. Pero de un guerrero tú esperarías incluso que fuese más feroz ahora, cuando fue arrebatada esa intención de matar a Askelan. Incluso quizás Canuto pensó que se vengaría de él por arrebatarle esta victoria. Y lo que ve es a un granjero pequeño, a un granjero golpeado, moretoneado. Y esa conversación fascinante entre ambos, donde primero Thorfinn le pide que los deje en paz, que deje la granja en paz. Realmente conmociona completamente a Canuto. Más tarde él dirá que nunca había tenido una negociación de paz tan difícil como esa. Thorfinn reconoce el modo en que trabaja Canuto. Le dice que tú estás haciendo las cosas desde tu modo y no soy quien para decirte cómo actuar o cómo no actuar. Pero aquí también estamos haciéndolo y estamos buscando tener un reino pacífico, un lugar donde valga la pena vivir. Y lo hacemos sin violencia. Eso conmociona completamente a Canuto. No puede creer que este guerrero tan de mecha corta, que no esperaba ni un segundo para empezar a atacar, ahora le salía con un discurso. Y lo interesante de todo esto es que está a la par de Canuto. Las escenas nos enseñan eso. No es un súbdito, simplemente un granjero inclinándose ante el rey, sino otro rey de alguna forma. Un cordero que se ve como un rey. Por eso Canuto no puede evitar decir, es la negociación más difícil que he tenido. Thorfinn dice algo completamente extraño que es, estamos haciendo nuestra labor, queremos crecer, queremos hacer un nuevo reino con paz. Por favor, no nos interrumpas, no nos causes problemas. Esto causa una carcajada también en Canuto y entiende que efectivamente él también estaba buscando el mismo objetivo que Canuto, el mismo. Los métodos son distintos, pero también le reconocía como un aliado más. Y finalmente acuerda que no iba a invadir a la granja, que podían quedársela, que ya no valía la pena tener más víctimas. Pero aquí ocurre el milagro y lo impensable. Ese plan que Canuto tenía de hacer lo mismo con otras granjas, decide desmantelarlo. Eso implicaría naturalmente que su ejército, que tenía con la intención de derrotar a otros reyes, se empezase a sublevar. Pero resulta que también desintegra este ejército y se queda solamente con algunos.
y acuerda con los reyes feudales que no los iba a atacar. Esto después provoca que los reyes feudales le siguieran porque saben ahora que él les tiene confianza y le dejan de tener miedo. Acuerdan con él la unificación de Inglaterra. Y esto que iba a intentar obtener a través de las armas, lo obtiene a través de la confianza hacia los otros reyes feudales, lo inimaginable. Yo sé que eso generalmente no ocurre en la vida real y tenemos que revisar la biografía de Canuto para ver si algo parecido se llevó a cabo. Faltó decir de una escena magistral cuando Canuto también seguía hablando de su intención de crear un nuevo paraíso. Ahí vemos un cambio que se hizo tras bambalinas en la forma de pensar de Canuto respecto a Dios. Canuto había pasado por un transitar de primero temer a Dios y temer decir o pensar cualquier cosa contraria al ideal de justicia que tenía de Dios. Después transitó por una etapa de negar su bondad y asumir que él tenía que hacer el trabajo que él no estaba dispuesto a hacer, a por fin reconocer que no podía hacer nada, porque Dios es Dios. Esta escena increíble donde Canuto ordena a las olas que se detengan y éstas continúan, y él admite que no tenía el poder para llevar a cabo la obra que se ha propuesto, que es crear un nuevo paraíso. No tiene ni siquiera el poder para detener a las olas. ¿Cómo va a tener el poder para hacer un paraíso? De alguna forma, él tiene el poder, yo no. Curioso que este pequeño cordero, Thorfinn, ya ni siquiera Dios es quien lo detiene y le muestra un camino distinto. Este rey termina siendo vencido por el cordero y tomando la actitud del cordero como propia, perdona y confía. Thorfinn logró lo impensable, no solamente algo casi imposible que era firmar de alguna forma un tratado de paz entre la granja y el reinado de Canuto, sino proteger a toda Inglaterra de una batalla interna. Definitivamente el autor nos quiere indicar algo más poderoso. Ya los mensajes que había declarado al principio estaban ahí increíbles, ¿no? No tienes enemigos, era uno de ellos. Se puede hacer algo más que pelear para alcanzar la paz, pero ver cómo Thorfinn asume completamente el lugar de cordero y con su fuerza la destina a la paz, definitivamente es un mensaje mucho más poderoso. Retoma grandemente y me gusta pensar que en esta última escena de la conversación de ambos, retoma Thorfinn todo lo aprendido por su padre biológico, Thors, pero también en este gesto de cerrar los brazos, de cruzar los brazos, también luce mucho como Ascalon. Canuto se lo dice, ¿a quién habrá salido? Como que viendo la seguridad de Ascalon, la astucia, la inteligencia de Ascalon. Es finalmente el único referente que tiene del pasado de Thorfinn. Hasta donde él sabe, trabajaban juntos. Entonces me gusta porque en esa escena parece que reconcilia las posturas de sus padres, la postura pacifista de Thors y la astucia e inteligencia de Ascalon. Se reconcilia con personas que en algún momento odió. Cuando pequeño odió a su padre por no considerarle un guerrero y después odió a Ascalon de alguna forma por el mismo motivo. Pero creo que físicamente en esa escena se reconcilia con ambos padres y logra dar una síntesis hacia Canuto, un resumen de todo lo que había aprendido en su vida a través de las vivencias de sus padres, pero también a través de su trabajo en la granja. Esa tendencia masculina de irte a una granja y volverte hombre. Thorfinn me parece un personajazo, definitivamente. Ascalon sigue siendo de alguna forma mi personaje favorito, pero es que Thorfinn tiene lo mejor de todos los mundos. Canuto me parece que hace algo parecido. Por una parte, abraza el reinado como legado de su padre, y por otra parte también la enseñanza que a través de Thorfinn viene de Thors, acerca de mejor busca el camino de la paz y síguelo, no tienes enemigos. Para mí eso es tremendo todo lo que pasó en ese episodio. Para mí el 23 es el final de la temporada y el 24, que de hecho vi el día de hoy, es un epílogo hermoso,
Después de este asunto, del conflicto y de despedirse de la granja, con todos sus dolores, todas sus tristezas y la esperanza de Quentin de que él sea un gran representante, un gran líder de la familia, emprende Thorfinn un viaje para reencontrarse con su familia, con su madre y su hermana. Un capítulo distinto, completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados en las 2 temporadas. Uno donde hay comedia, donde hay reencuentros, donde hay sueños, donde vemos a Thorfinn reencontrándose consigo mismo en la última escena, con su yo de pequeño y con su padre. Y finalmente saliendo rumbo a una nueva aventura y una nueva visión, que es encontrar Vinland, crear este reino de paz y justicia donde no hay esclavos ni guerras. Sale de la habitación en la mañana, rasurado, pero también cortado su cabello, realmente reflejando la edad que tiene 22 años en este momento, y me parece que se parece mucho a Thors y Askeland. Ambos se parecen demasiado. Tiene el corte de Askeland, aunque ha dejado la barba, y tiene el porte de Thors. Se le ve grande, se le ve inmenso, es muy bajito. Por cierto, que su hermana Hilda tiene la fuerza física de Thors. Es increíble que le haya noqueado a Thorfinn de un solo golpe, cuando un guerrero experimentado no pudo hacerlo con 100. Me gustó mucho el gag de: no te preocupes, Einar, yo puedo soportar los golpes, que es lo mismo que le dijo en los 100 golpes con este guerrero, pero con un solo golpe lo tumbó y lo desmayó. Ok, sale en esta escena viendo el horizonte lleno de esperanza, a punto de juntar una tripulación junto con sus aliados de su pueblo para buscar y lograr el sueño de su padre, que es una tierra donde no hay conflicto y donde las personas no tienen enemigos. Y wow, mi cabeza explota con ese episodio, con la última escena. No sé cuánto tiempo tarde en crearse una nueva temporada, pero es el momento de brincar al manga, definitivamente. No sé cuánto tiempo tarde en la siguiente temporada y no me voy a esperar. Vamos a buscar los mangas y vamos a empezar a leer qué sigue después de esto, porque definitivamente lo que viene es algo completamente distinto. Así lo fue en la transición de la primera a la segunda temporada. Venimos de una temporada de violencia, sangre, destrucción, a un Minecraft, a buscar crear un nuevo reino. Y vamos a ver qué ocurre. Terminamos justamente aquí con este análisis del final de temporada de Vinland Saga, con estos temas puestos sobre la mesa. Se nos había presentado siempre el tema de no tienes enemigos, pero me pareció magistral la forma en que cómo se ve eso en un conflicto real. ¿Qué capacidad tendrías que tener para realmente contestar con paz ante una agresión tan grande? Y se necesitan demasiada fuerza. Un ex jefe tiene una frase que me parece muy pertinente para este momento, que dice: para ser pacífico se requiere mucha fuerza. Mucha fuerza. Solamente una persona verdaderamente fuerte es capaz de llevar paz a las personas. Muy fuerte, y definitivamente Thorfinn son personas que en este momento son muy fuertes y con la capacidad de crear este nuevo reino que tanto anhelan. Me queda también mucho por aprender de Canuto, también es un personajazo. Y bueno, creo que es buen momento para brincar al manga. ¿Tú qué me dices? ¿Crees que esas posturas puedan ser reales en nuestro mundo? ¿Puede haber la posibilidad de resolver conflictos no con los puños, sino con el hablar y el poner tu vida completa y tu intención completa sin temor, valientemente? El cordero verdaderamente será tan fuerte como el león. ¿Un pacifista podrá lograr esto? Hubo uno que de alguna forma lo logró. Cuando Jesús inicia su ministerio, nunca es beligerante ni agresivo contra los poderes que había en ese momento. Poderes romanos y poderes eclesiales. De alguna forma muchos querían que lo fuese, que fuese un guerrero o un adalid que los liderara y destruyese a todas esas personas opresoras. Y termina Jesús en su actitud de cordero, callando y enmudeciendo y sacrificándose a sí mismo para vencer desde dentro el gobierno romano.
Hemos hablado en otros podcasts cómo sus seguidores, sus discípulos, después de su fallecimiento y su resurrección, terminan adoptando esta forma de vida. Por ejemplo, recogiendo a niños que habían sido literalmente desechados en la basura por no cumplir los estándares de los padres. Les toman, les abrazan, les hacen formar parte de su familia en medio de una sociedad que les estaba destruyendo y más bien que les estaba persiguiendo. Un pensador romano escribía algo como esto: ellos incluso protegen a nuestras viudas. Ellos ven por los ancianos y es una vergüenza que ellos lo hagan por nosotros. Y esto, aunado a muchos factores que venía acarreando Roma, fue el detonante para su propia extinción como imperio. Ya no valía la pena ser un romano cuando el romano estaba completamente depravado. Convenía mucho mejor ser un cristiano cuando ellos ejercían verdaderamente las virtudes de ser un ciudadano y veían que todos los demás también lo son. Niños, niñas, mujeres y esclavos también tenían dignidad. Creo que, aunque podría ser paradójico, es posible que haya un rey que también sea un cordero y un cordero que también sea rey, que tenga todo el poder sobre la vida humana y sin embargo elija él mismo tomar el lugar de la culpabilidad del hombre. Nos muestra Vinland Saga por separado, pero sería extraordinario ver un Thorfinn rey o un Canuto cordero. Creo que finalmente de eso se trata el personaje de Cristo, la persona de Cristo. Un rey que es cordero, un cordero que es rey. Y me gusta mucho ilustrado de esa forma. Creo que va a ser Vinland Saga una parte de referencia para entender más de ese concepto. Terminamos ahora sí aquí. Espero que te haya gustado este análisis. Espero que hayas disfrutado mucho también de Vinland Saga. Si es que no la has visto o no has visto la primera temporada, si nada más viste la segunda temporada, sería extraordinario que vieras la primera también. Quisiera saber también la experiencia de alguien que ya ha visto al revés esas temporadas. Y cuéntame también qué otros animes has visto en esa temporada que se extingue de primavera 2023. Terminamos, aunque sea curioso, con una oración. Me gustaría orar por ti, y si tú estás pasando por un momento en que quisieras vengar lo que alguien te haya hecho, que contemple la posibilidad de actuar también como cordero, no solamente como un rey que quiere imponer su voluntad hacia otros. Padre eterno, gracias porque tú estás con nosotros y gracias porque tú enviaste a Jesús como el cordero perfecto, el rey perfecto, el que teniendo todos los derechos decide perderlos para que otros los tengan. El que, Señor, desde esa humillación, desde esa nulidad como cordero que iba al matadero, salvaste nuestras vidas y proclamaste libertad. Consumado es ese edicto que tú, Señor, gritaste en la cruz del Calvario. Consumado es. Señor, seguimos viviendo violencias y parece que esto que tú dijiste pareciera que es mentira. Señor, pareciera que es mentira, porque hay muchos conflictos, mucha maldad, muchos reyes que quieren imponer por la fuerza su modo de pensar y de sentir, Señor. Pero tú, Señor, en un puñado de creyentes, tú les diste el vivir un nuevo reino donde los humildes son los que ganan, los que están delante. Y tú, Señor, a través de ese reino pequeño, transformaste un reino grande y Roma cayó, Señor. Y hoy no se conoce nada de Roma, pero sí, Señor, se conoce de muchos que creyeron en tu mensaje de paz y que antes de tomar la espada tomaron tu palabra santa y proclamaron un mensaje de paz. Fueron corderos también. Y Señor, tú los tienes por reyes, tú los tienes por grandes, tú los tienes por poderosos allí en tu reino. Te pedimos, Señor, que nos enseñes un poco a través de estas historias. Señor, parece ridículo, parece irrisorio, parece tonto, Señor, que alguien pueda vencer una batalla a través de la paz, a través de no los puños, sino a través de ser valiente y enfrentar las situaciones. Pero Kentil lo logró, pero Thorfinn en esa historia lo logró. Señor, admíranos, Señor, con la posibilidad de ver, Señor, cómo tú a través de tus hijos haces estas cosas, y a través de nosotros, Señor, puedes hacer estas cosas y más. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Amén y amén.
Ahora sí terminamos, espero se la hayan pasado muy bien. Ha sido unos más o menos 40 minutos o algo así, donde hemos platicado de este anime tan grandioso que es Vinland Saga 2. Fueron 24 episodios de cada temporada y estoy impaciente, espero que tú también lo estés, porque llega una nueva temporada, una tercera temporada. Pero no me quitaré las ganas de verme el manga. Cuéntame si también lo haces y cuéntame también si tú quieres que en algún futuro haga análisis de lo que vaya viendo en los tomos siguientes que continúan la historia de Vinland Saga. El que te habló es Kev de Tokio Jerusalén, recordándote, donde hay tinieblas, da luz y llamas. Cuídate mucho y hasta luego. Chao.